En el sistema de ecuaciones de orden de 2 por 2, es decir, dos variables, dos incógnitas, o tres variables, tres incógnitas. Entonces, las incógnitas o variables no tienen la misma identidad. Me refiero a que en el sistema de ecuaciones, ¿no?, de dos ecuaciones, dos variables, o de tres ecuaciones, tres variables, existen forma de solución. Pero, ¿qué sucede cuando hay cuatro sistemas de ecuaciones, cuatro variables, o cinco ecuaciones, cinco variables? Es decir, se complica el procedimiento de solución. Es ahí donde entra la aplicación de las matrices. Las matrices tienen la forma de resolver esa clase de sistema de ecuaciones. Lógicamente, de forma práctica, también se puede aplicar al sistema de ecuaciones de orden 2 por 2 o 3 por 3 para cualquiera de ellos. Así tenemos, por ejemplo, esta matriz de orden 3 por 3, es decir, tres filas, las líneas horizontales son las filas, y tres columnas, las líneas verticales son las columnas. Este es una matriz de orden una fila, tres columnas, porque solo hay una fila, pero hay tres columnas. Este es de tres filas, ¿no? Son tres filas, pero una sola columna. Entonces, primero se menciona a la fila y luego a la columna. Ahora acá, por ejemplo, es una matriz ya casi completa, pero vamos a ver esta característica, que es el A sub IJ, es decir, el A y J. El A y J se refiere a los elementos que contiene la matriz. El I se refiere a la fila y la J se refiere a la columna. Siempre va a ser en ese orden: IJ, fila, columna, como en el abecedario. H, I, J, ¿no?, en ese orden: IJ, fila, columna. Por ejemplo, acá dice A11, porque la fila es 1 y la columna es 1, es cierto. Este se encuentra en la fila 1 y en la columna 1. Por ejemplo, este A22 significa que se encuentra en la fila 2 y en la columna 2, y es cierto, fila 2 y columna 2. El A21, segunda fila, primera columna. Esta es la segunda fila, porque esta es la primera, segunda fila y primera columna, ¿no? Ahí está. Entonces, a eso se refiere estos subíndices: 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1. Esta M1 se refiere a la fila M, ¿no?, que está bastante abajo, fila M, pero en la primera columna. Esta es la misma fila M, pero la segunda columna, y así sucesivamente. Acá también podemos utilizar el orden M por N. M por N, que es una forma de decir también IJ, es decir, la M es como la I y la N es como la J. Es decir, la M, como es como la I, representa las filas, y la J y la N, que es como la J, representa las columnas. Es por eso que en esta matriz se dice: esta matriz, la matriz A, es de orden 2 por 3, es decir, 2, que es la M o la I, fila, y el 3, que es la N o la J, que es la columna. Entonces esta matriz tiene dos filas, puede ver, hay dos filas, y tiene tres columnas. Y una característica más de las matrices es que está cerrado, o estos valores están encerrados dentro de unos corchetes. Acá se cierra, acá también, ¿no?, un par de corchetes. Esta matriz es de orden 2 por 2. M es 2, es decir, la fila es 2, y la N también es 2, la columna es 2. Entonces, hay dos filas y dos columnas, ¿no? A eso se refiere el orden de una matriz, o la matriz tiene esos ordenamientos. En estos ejemplos vamos a escribir explícitamente la matriz.
O sea, la matriz se llama A, pero está definido por esta fórmula. O sea, esta es la fórmula por el cual vamos a encontrar cada uno de los elementos de esta matriz. Ahora, pero ¿cuál es el orden de esta matriz? ¿O qué orden tiene esta matriz? Esta matriz A, cuyos elementos son A y J, tienen un orden de 2 por 3, es decir, 2 filas y 3 columnas. Eso nos están dando. Y la fórmula para hallar cada uno de esos elementos está acá. Entonces, en la solución, la matriz A tiene un orden de 2 por 3, es decir, 2 filas y 3 columnas. Entonces, la primera fila será, ¿no?, 1, 1, 1. Luego, el otro 1 se refiere a la columna, primera columna, el 2 se refiere a la segunda columna y el 3 se refiere a la tercera columna. Entonces, primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, primera fila, tercera columna. Y acá se refiere a la segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, segunda fila, tercera columna. Ahí está, el orden de 2 filas, 3 columnas. Ahora, ¿qué número será cada uno de ellos? Para eso utilizamos esta fórmula que nos proporciona, ¿no? Esta es la condición. Entonces, según la fórmula, para el 1, 1, es decir, I es 1, J también es 1. Entonces, como I es 1, se reemplaza, J es 1 también, se reemplaza, se resuelve, ¿no? Acá hay una multiplicación, menos por más menos, y 2 menos 1 es 1. Quiere decir que el A1, 1 es el 1, es un número 1. Está representado por el número 1. Luego, el A1, 2, es decir, este, donde I es 1, aquí está, I es 1, y J es 2, se reemplaza. Se resuelve 2 por 1, 2, más por menos, menos 2. 2 menos 2, 0. Quiere decir que el A2, 2, el A1, 2 es 0, su valor es 0. Luego el A1, 3. Para el A1, 3, la fila es 1, aquí está, y la columna es 3. 2 por 1, 2, menos por más menos, y 2 menos 3 es negativo 1, debe el signo del mayor. Entonces quiere decir que el A1, 3 sería negativo 1. Ahora el A2, 1. El A2, 1, es decir, segunda fila, o sea, la I es 2, y primera columna, la J es 1. Se multiplica, menos por más menos, se resta y aquí está. El A2, 2 es 3. Luego el A2, 2. El A2, 1 es 3, ¿no? Ahora el A2, 2. El A2, 2 es segunda fila, la I es 2, y segunda columna, la J también es 2. Se multiplica, menos por más menos, la diferencia es 2. Entonces el A2, 2 es 2. Y finalmente el A2, 3. Segunda fila, la I es 2, tercera columna, la J es 3. Se multiplica, ahí está, y la diferencia es 1. Entonces, este elemento acá será 1. Por lo tanto, tenemos, como la matriz tiene este orden, entonces acá reemplazamos los valores, ¿no? Los valores que hemos calculado de cada uno de ellos, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está. Entonces, el A1, 1 hemos calculado que es 1, el A1, 2 hemos calculado que es 0, el A1, 3 hemos calculado que es negativo 1, el A2, 1 hemos calculado que es 3, el A2, 2 hemos calculado que es 2, y el A2, 2 hemos calculado que es 2, y el A2, 3 hemos calculado que es 1. Y ese procedimiento está acá. Listo, entonces acabamos de hallar los elementos de A, como dice acá. Escribimos explícitamente la matriz, o sea, al detalle, cuáles son los elementos de la matriz. Aquí están los elementos de la matriz. Como segundo ejemplo tenemos a la matriz B, ¿no? Los elementos de la matriz B, D y J, fila, columna, que tienen un orden de 3 por 3, 3 filas, 3 columnas. Pero para hallar cada uno de los elementos vamos a aplicar esta fórmula.
Entonces, la matriz, en la solución tenemos la matriz de orden 3×3, 3 filas y 3 columnas, ¿no? Aquí está, el primero dice primera fila, primera fila, segunda columna, primera fila, tercera columna, segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, segunda fila, tercera columna. Y acá, tercera fila, primera columna, tercera fila, segunda columna, tercera fila, tercera columna. O sea que está la matriz de orden 3×3. Para hallar cada uno de esos valores utilizaremos la fórmula, ¿no? La fórmula en este caso. ¿Ya? Acá sería acá, solo para cambiar, ¿no? Para que haya coherencia. Acá sería A. Entonces, para que tenga sentido, A y J, ¿no? Pero la matriz se llama B, matriz B. Entonces, acá tendríamos A y J, se refiere al primero, 1, 1. La I es 1, aquí está, la J es 1 también, se resuelve, ¿no? 1 al cuadrado, 3 por 1, la diferencia negativo 2, entonces el número que va a venir acá es negativo 2. Ahora el 1, 2, I es 1 y J es 2, se resuelve, 1 al cuadrado, 1, se multiplica, 6, y la diferencia negativo 5. Entonces el número que va a venir acá será el negativo 5. Luego el I1, 3. Para el A1, 3, I es 1 y J es 3, ¿no? Está. 1 al cuadrado es 1 y 3 por 3, 9. La diferencia, negativo 8. Entonces el número que ha de venir acá es negativo 8. Luego el A2, 1. Para el A2, 1, I es 2 y J es 1. 2 al cuadrado, ¿no? 2 por 2 es 4. Y 3 por 1 es 3. La diferencia es 1. Entonces el número que ha de venir acá es 1. Luego el A2, 2. Para el A2, 2 tenemos I vale 2. Está. Y J también vale 2. Entonces se resuelve al cuadrado, se multiplica y la diferencia es negativo 2. Entonces para el A2, 2 el resultado es negativo 2. Para el A2, 3. Para el A2, 3 I vale 2, aquí está, y J vale 3, aquí está. Se resuelve al cuadrado, se multiplica y la diferencia es negativo 5. Entonces para el A2, 3 el resultado es negativo 5. Luego para el A3, 1, estamos en la tercera fila. Para el A3, 1 I vale 3 y J vale 1. 3 al cuadrado, ¿no? 3 por 3, 9, y acá se multiplica, 3 por 1, y la diferencia es 6, entonces el número que ha de venir acá es el 6. El A3, 2, para el A3, 2, I vale 3 y J vale 2, ¿no? 3 al cuadrado, 9, se multiplica es 6, y la diferencia es 3, entonces el A3, 2 será, en este caso, 6. Luego, 3, perdón, el A3, 2 es 3. Y luego el A3, 3. Para el A3, 3, I es 3, J también es 3, ¿no? 3 al cuadrado, 9, se multiplica es 9 y la diferencia es 0, no hay diferencia. Entonces el A3, 3 será 0. Entonces, finalmente reemplazamos los valores de cada uno y quedaría la matriz B de esta forma. La matriz B quedaría explícitamente definido o identificado de esta forma. Ahora vamos a ver sobre las matrices iguales. Cuando dos matrices son iguales, cuando sus elementos IJ del primero y BIJ del segundo son iguales, es decir, el número que está en la primera fila, primera columna, debe ser igual al mismo número de la otra matriz que está en la primera fila, primera columna, y así cada uno de ellos. Por ejemplo, sean las matrices A y B. En este caso A no está definido explícitamente. Tendríamos que definirlo, como en el ejemplo anterior, en los ejemplos anteriores.
La matriz A tiene este orden A y J, fila, columna, de orden 2 por 2, dos filas, dos columnas. Pero la fórmula que vamos a utilizar es esta, ¿no? Entonces, vamos a hallar primero la matriz A, explícitamente. Entonces, la matriz A es de orden 2 por 2, ¿no? Dos filas, dos columnas. Entonces quedaría así, dos filas y dos columnas. Primera fila, primera columna, primera fila, segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna. Entonces, esta es la fórmula. Entonces, para este primera fila, primera columna, I es 1, J es 1 también, ¿no? 2 a la 1 es 2, pero acá el negativo 1 a la 1 sigue siendo negativo 1. Acá multiplicación de signos, menos por menos más, y que acá tenemos una suma que sería 3, por lo tanto el número que va a venir acá es 3. Ahora, el A12, el A12 quiere decir primera columna, la I es 1, primera fila, la I es 1, segunda columna, la J es 2, 2 a la 1 es 2, y todo número elevado a un exponente par siempre será positivo, ¿no? Por ejemplo, el negativo al cuadrado es menos por menos, y menos por menos es más. Y 1 al cuadrado sigue siendo 1. 1 por 1 es 1. Entonces acá la diferencia, 2 menos 1, en este caso es 1. Quiere decir que acá el número que va a venir es 1. Luego el A21. El A21 donde I es 2 y J es 1. 2 a la 2, ¿no? Es 4. Y todo número elevado a un exponente impar, si es negativo, sigue siendo negativo, ¿no? Entonces, como el exponente es 1, no cambia, este sigue siendo negativo 1. Pero acá, por la regla de signos, menos por menos, más, ¿no? La suma sería 5, entonces el A21 sería 5. Finalmente, el A22. Para el A22, I es 2 y J también es 2. 2 a la 2, 4. El exponente es par, por lo tanto se hace positivo, ¿no? Menos por menos es más. Y 1 al cuadrado es 1. ¿no? 4 menos 1 es 3. Entonces acá el número será 3. Por lo tanto, ya tendríamos a la matriz A definido explícitamente. Entonces acá están los valores de la matriz A. Y como ya tenemos los valores de la matriz B, aunque no estén conocidos, de eso se trata, de igualar y hallar los elementos o los valores de X y de Y, ya que las matrices A y B son iguales. Ahora igualamos, tal como dice acá. Ahora igualamos las matrices A y B. Como esta es la matriz A y esta es la matriz B, igualamos. Y como son iguales, quiere decir que, por ejemplo, acá este es el que se ubica en la primera fila, segunda columna. Este es el que se ubica también en la primera fila, segunda columna. Pero ambos son matrices separados, distintos, ¿no? Pero se dice que son iguales porque tienen el mismo número en la misma ubicación. Por ejemplo, acá significa que si acá es 3, el número que ha de venir acá es 3 también. Por eso es que igualamos. 3 igual a X menos Y. Acá se podría despejar este negativo, se convierte a positivo. Lo mismo sucede con este 5. Este 5, si acá es 5, acá debería ser 5 también. Debería ser 5 también. Entonces 5 es igual a 3X menos Y. Y como acá X ha sido despejado, entonces X reemplazamos acá como una ecuación. Son ecuaciones, por lo tanto se puede aplicar cualquier procedimiento. Entonces se resuelve 3 por 3, 9, 3 por Y, 3Y. Acá este 9 puede cambiar el lugar y al cambiar el lugar cambia de signo. Quedaría 3Y menos Y. La diferencia acá es negativo 4. Acá la diferencia es 2Y. Y este 2 pasaría a dividir, entonces el valor de Y sería negativo 2. ¿Y cuál sería el valor de X? Bueno, el valor de X lo podemos encontrar a partir de esta ecuación. Aquí está. Entonces, como Y es negativo 2, sería más por menos menos, y la diferencia es 1, entonces X es 1. Y como ese es el objetivo en este ejercicio,
que es hallar los valores de x y de y. Ya a partir de la ecuación de las matrices acabamos de hacer eso. X es 1 y y es negativo 2. Para la suma de matrices, en la suma de matrices se suman de manera ordenada, es decir, el elemento que se encuentra en la primera fila, primera columna de una matriz, se sumará con el primer elemento, es decir, el que se encuentra en la primera fila, primera columna de la segunda matriz, ¿no? Entonces se sumarían los que se encuentran en la misma ubicación. De eso se trata la suma de matrices. En este ejemplo, el objetivo es hallar la suma de A más C, pero se sabe que A y B son iguales. Entonces, para yo poder hallar la suma de A más C, como puede ver, los valores de C son números reales, pero los valores de A no son, entonces tendría que hacerlos reales. Para eso, tendría que igualar el A con el B. Entonces aquí está, igualados el A con el B, parecido al ejemplo anterior. Quiere decir que este primer elemento es igual a este otro primer elemento, porque son matrices iguales. Y como son iguales, se igualan, ¿no? Aquí está. Y como son ecuaciones, se resuelve, ¿no? Este 5, al cambiar el lugar, cambia de signo. Signos iguales se suman. Ahí está. Entonces, como y aquí es negativo, le puedo cambiar de signo. Al cambiarle de signo, al otro lado cambia de signo todo también. Es decir, si a la derecha cambia de signo, a la izquierda también debe cambiar de signo. Este que era positivo se hace negativo, este que era negativo se hace positivo. Listo. Luego también tenemos, por ejemplo, acá la otra igualdad. Y que está en esta ubicación y 2 menos x que está en la misma ubicación. Ambos están en la misma ubicación. Y como son iguales, ¿no? Se igualan. Aquí está. Luego podríamos hacer un reemplazo de las variables, ¿no? Por ejemplo, acá 2 menos x que representa a esta y, ¿no? Porque esta y esta y son las mismas letras, es decir, son iguales, por lo tanto podríamos igualar, es decir, igualaríamos 2x, 2 menos x igual a menos 2x más 6, ¿no? Es una forma de resolver, hay muchas formas de resolver ecuaciones, esta es una sugerencia. Si usted puede aplicar otra forma de solución de ecuaciones, no hay problema. Entonces, por ejemplo acá, yo podría despejar este menos 2x, se hace positivo, y luego este 2 podría despejarlo también, separarlo, se hace negativo, entonces quedaría acá menos x más 2x, y al resolver acá hay una diferencia, es x, y acá hay otra diferencia, es 4, entonces ya tenemos el valor de x, que es 4. ¿Y cuál sería el valor de y? Entonces, para hallar el valor de y podría utilizar esa fórmula. Como ya tengo x es 4, entonces la diferencia es negativo 2. Como x es 4 y y es negativo 2, entonces ya podría hallar, para hallar la suma de a más c, ahora sí ya podría encontrar el valor explícito de esta matriz. Como x es 4, aquí está 4, y y es negativo 2, aquí está negativo 2, listo, ¿no? Y es negativo 2, reemplazamos, ¿no? Donde corresponde, acá tendría que multiplicar, acá menos por menos es más, aquí está, luego la diferencia es 7 y la suma es 5, entonces este sería explícitamente la matriz A. Ahora sí podría sumar la matriz A, que es este, más la matriz C, que es este otro, ¿no? La matriz C está acá. Entonces, al sumar, le decía, se suman los que se encuentran en la misma ubicación, es decir, este 7 que está en el 1, 1, primera fila, primera columna, se sumará con este que está también en la primera fila, primera columna. Aquí está 7 más el negativo 2. Lo mismo sucederá con este otro, menos 2 más, porque estoy sumando el 5. El 5, en este caso, más el 4. Y finalmente el 2, ¿no? Más
el negativo 1, ¿no? Porque están en la misma ubicación. Entonces acá podríamos resolver los signos, menos por más es menos. Acá hay una diferencia, que sería 3. Acá hay una suma, que sería 9. Acá la regla de los signos en la multiplicación, más por menos es menos. Acá la diferencia es 5 y acá la diferencia es 1. Por lo tanto, la suma de ambas matrices A más C resultaría esta nueva matriz con estos valores. En la diferencia sucede lo mismo, me refiero al procedimiento, que en la suma. Es decir, yo tendría que, así como sumar, se restaría los números que se encuentran en la misma ubicación. En la misma ubicación. Se tienen que restar, en este caso, como en la suma, los números que se encuentran en la misma ubicación. O sea, no se puede meter con otra ubicación, ¿sí? Como le estoy indicando. Por ejemplo, acá tenemos que encontrar la diferencia de A con B, A menos B. Entonces esto es A y esto es B. Entonces sería 7 menos, porque acá dice menos, menos el menos 1, porque ambos se encuentran en la misma ubicación. Luego, el menos 2 menos, porque estoy restando, el 4. Luego 5 menos, aquí está, el negativo 2, porque están en la misma ubicación. Luego el 3 menos el 1, aquí está. Luego el 0 menos 3, aquí está. Luego el 1 menos 3, aquí está. Entonces, la regla de los signos, menos por menos es más. Acá signos iguales se suman, sería negativo 6. Regla de los signos, menos por menos más. La diferencia acá es 2. Acá el 0 es nulo, por lo tanto es negativo 3. La diferencia acá es negativo 2, ¿no? Lleva el signo del mayor. La suma que es 8, la suma que es 7. Por lo tanto, la diferencia de A, la matriz A con la matriz B es una nueva matriz con estos elementos. En el producto de un escalar es un número real cualquiera que puede ser positivo o negativo, es decir, es un número real. Cualquier número es un escalar. Se le llama así, ¿no?, al número que es independiente, en este caso un número real cualquiera, que acompaña en este caso a la multiplicación de una matriz. Por ejemplo, según la definición, si K, es decir, el escalar es negativo 2 y la matriz es esto, entonces calcula K por A, KA, K. Entonces quiere decir que K multiplicará con la matriz. Aquí está K por la matriz. Significa que esta K, según la definición, va a multiplicar con cada uno de los elementos de la matriz. Entonces, por eso el negativo 2 multiplica con cada uno de estos elementos. Esa es la característica que tiene el escalar al multiplicar con la matriz. Multiplica con cada uno. Entonces, regla de los signos, menos por menos más, 2 por 2, 4. Regla de los signos, menos por más menos, 2 por 2, 4. Menos por menos más, y 2 por 1 es 2. Menos por menos es más, y 2 por 5 es 10. Entonces acá tenemos el resultado de multiplicar el escalar por la matriz. Es una nueva matriz en este caso. Finalmente tenemos la multiplicación de matrices. En la multiplicación de matrices, por ejemplo, si estas son ambas matrices, sucede que para que yo pueda multiplicar dos matrices, en la multiplicación de dos matrices, que es diferente a la suma y a la resta, a la diferencia de matrices, no es igual. En la multiplicación es muy diferente. Por ejemplo, estos tres primeros elementos de la primera fila, los tres elementos de la primera fila multiplicarán con los tres elementos de la primera columna. Es decir, en la multiplicación de dos matrices se multiplica la primera fila, o sea, toda la primera fila, por la primera columna. Acá sí hay un orden. Es decir, este primero con este primero se multiplica.
Luego este segundo con este segundo y este tercero con este tercero. Por lo tanto, quiere decir que si esta matriz tiene tres columnas, porque esta matriz tiene tres columnas, la otra matriz, el otro factor, debe tener tres filas. Entonces, debe tener la misma cantidad, si no, no se podrá multiplicar. Entonces, fila por columna, primera fila, primera columna. Luego, primera fila, segunda columna. Y lo mismo sucederá con la segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna. Es decir, se multiplica todo finalmente. Pero vamos a ver este ejemplo a partir de este problema. En este problema trata de un fabricante de muebles, ¿no?, que produce tres modelos de muebles, tres modelos de escritorios. El escritorio A, el escritorio B y el escritorio C. Son tres modelos de escritorio. Pero cada escritorio, lógicamente, lleva algunos elementos, ¿no?, algunos artículos, que son los tiradores y las chapas, ¿no?, los tiradores para poder abrir el cajón, jalar el cajón, y las chapas para poder asegurarlo, ¿no? Entonces, según este cuadro, estos son los datos. Quiere decir que el escritorio A, el modelo A de escritorio, tiene 8 tiradores y 3 chapas, ¿no? 3 llaves, 3 chapas para asegurar los cajones. Es decir, solo 3 cajones van a ser seguros, pero en total hay 8 cajones, ¿no? Como son los tiradores, cada tirador se pone un cajón seguramente. Lo mismo sucede con el escritorio de modelo B. Tiene 6 tiradores y 2 chapas, y el modelo C tiene 4 tiradores y una chapa. Es decir, eh, cada modelo A, o sea, cada modelo A tiene estos elementos, cada modelo B tiene estos elementos y cada modelo C tiene esto. Ahora la pregunta es, ¿cuántos modelos A hay? ¿O cuántos modelos de cada uno de ellos hay? Por ejemplo, si tengo dos modelos del escritorio A, tendría que tener, ¿no?, 18 tiradores, ¿no?, 8 para la primera A y 8 para la segunda A. Y 6 chapas, 3 para la primera A y 3 para la segunda A, porque son dos escritorios de modelo A. Y lo mismo sucedería con B y con C, pero acá no sabemos cuántos modelos hay de cada uno de ellos. Por eso acá se dice que llamaremos este arreglo la matriz de partes por modelo. Recuerde que el primero se refiere a las filas y el segundo a las columnas. Y es cierto, partes, que son las filas, son 2 filas, ¿no?, y las columnas, que son 3 columnas, son los modelos. Partes por modelo. Entonces, filas por columnas, partes por modelo. ¿Por qué no puede ser al revés? Modelo por parte. Porque cada parte va a estar contenido o va a contener o van a contener estos modelos. Y además, estos modelos, ¿no?, para que se puedan vender, dependen de estos elementos, ¿no?, de los tiradores y de las chapas, dependen de estos elementos para que cada modelo quede, ¿no?, bien presentable, ¿no? Entonces es una dependencia. El modelo depende de las partes, ¿no? Hay una dependencia. Entonces, el segundo elemento necesariamente tiene que ser el que depende del primer elemento. Entonces, de esa manera podemos analizarlo también. Este segundo cuadro se refiere a los meses en el que se ha trabajado o se ha hecho pedido, como dice acá. Luego el fabricante recibe pedidos de los escritorios en los meses de agosto y septiembre, tal como se indica. Es decir, en el mes de agosto se ha pedido 15 modelos A del escritorio, 24 del B y 17 del C. Y en septiembre ha ocurrido algo parecido. Se ha pedido 25 modelos de tipo A, 32 del tipo B y 27 del tipo C en septiembre. Entonces, a este arreglo lo llamaremos modelos por mes. Es decir, los meses dependerán de los modelos que se vayan a hacer, ¿cierto? Fila, son 3 filas, que son los modelos, y las columnas son los meses.
Los meses dependerán de cada modelo en este caso. Por lo tanto, ambas matrices quedarían resueltas de esta forma, ¿no? Aquí está la primera matriz, aquí está, y acá la segunda matriz. Entonces le decía, por medio de la multiplicación, determinamos la cantidad de tiradores de metal y de chapa, ¿no? Para que los escritorios queden bonitos. Entonces le decía, se multiplica la primera fila por la primera columna. Entonces sería 8 por 15 más, siempre va a ser más, 6 por 24 más, siempre va a ser más, 4 por 17. Listo, hasta ahí nomás. Luego sería primera fila, segunda columna. 8 por 25 más, siempre más, 6 por 32 más, siempre más, y 4 por 27. Listo, hasta ahí nomás. Lo mismo la segunda fila con la primera columna. 3 por 15 más, siempre más, 2 por 24 más, siempre más, y 1 por 17. Hasta ahí. Y finalmente la segunda fila con la segunda columna. 3 por 25 más, siempre más, 2 por 32 más, y 1 por 27. Luego resolvemos las multiplicaciones, ¿no? Cada uno en su propio grupo, aquí está, y la suma respectiva. Tendríamos esta nueva matriz. El producto de estas dos matrices me da una nueva matriz. Entonces en esta matriz tendríamos este orden, ¿no? Los meses y los accesorios, que son las partes. Quiere decir que en el mes de agosto se ha necesitado de esta cantidad de tiradores y de chapas, y en septiembre esto. Por lo tanto, de acuerdo a la pregunta, y esta matriz es la matriz partes, que son las filas, por mes. O sea, cuántas partes por mes se ha conseguido, se ha utilizado para hacer ese trabajo. Filas por columna, partes por mes, cuántas partes por mes. En este caso, de los tiradores se han utilizado o se utilizarán de esta cantidad de tiradores en total, y la cantidad de chapas para asegurar, ¿no? Será esta otra cantidad, ¿no? Finalmente.